y su unión al cáncer. ¿Cuándo empiezan los seres humanos a tener el hábito de fumar? Cristóbal Colón en 1492 llegó con sus 3 carabelas a la parte oriental de la isla de Cuba, y aquí en un lugar que se llama Bariay fue cuando vio el tabaco por primera vez. En realidad lo había visto un día o 2 antes, puesto que unos indios que venían en una canoa se acercaron a las carabelas de Colón y le ofrecieron el tabaco como muestra de respeto o de amistad hacia los españoles. Colón llegó, no sabía qué hacer con esas hojas secas, y cuando llega a la isla manda a 2 personas, 2 cristianos. Esto es un error, había un cristiano y un judío, que se adentraron en la isla de Cuba y vieron que en todos los lugares por donde pasaban, hombres y mujeres tenían un tizón en las manos y unas hierbas para tomar su saumerio. Son unas hierbas secas metidas en cierta hoja seca también. Estoy repitiendo las palabras de Colón, de la que hacen los muchachos en las Pascuas del Espíritu Santo, y encendida por una parte de él, por la otra chupan o sorben y reciben con el resuello para adentro aquel humo con el cual se adormecen las carnes y cuasi emborracha. Así dice que no sienten el cansancio. Estos mosquetes, o como los llamaremos, llaman ellos tabaco. Primera vez que se entiende o se conoce tabaco en el mundo. Estas son las ilustraciones que pusieron en algunos libros de la época de los indios. Este no es en Cuba, es en Brasil, que tomaban, y este es el mosquete que decían ellos con el que sorbían hacia adentro, y estos son algunos instrumentos para aspirar el humo del tabaco de las civilizaciones amerindias prehispánicas. Por esto ponían cada uno en un hueco de la nariz y tomaban el humo hacia adentro. Todo esto se conoce por un libro que se llama Contrapunteo Cubano del Tabaco y el Azúcar, editado y escrito por el antropólogo, jurista, arqueólogo y periodista cubano don Fernando Ortiz, una verdadera eminencia que desapareció ya en este siglo. Historia del tabaco. Los que son cubanos y me oyen decir esto se van a reír, porque en Cuba decir historia del tabaco es decir historia que es un chiste, ¿no? Historia del tabaco es como decir cosas que ya están requete sabidas. Nicotiana tabacum es un híbrido de 2 plantas solanáceas que crecen en América del Sur, en la falda de los Andes, que llegaron a nuestra isla por conducto de los indios arahuacos, que iban y venían por todas las Antillas. De aquí, de la salida del río Orinoco, agarraron el arco de las Antillas menores, pasaron a las Antillas mayores y de aquí llegaron a Cuba. Este es el recorrido que hizo el tabaco. Este es para ilustrarle, ¿no? Esto es la semilla de la planta de tabaco. Un puntito de esto es una semilla del tabaco. Para que las hojas se hagan bien grandes, ponen esto que es el tapado. Estos son unas mallas que filtran el sol. Las hojas de las plantas quieren más sol y por supuesto aumentan su tamaño y con ello pues su valor. Este señor es uno de los ya fallecidos, desgraciadamente, uno de los cultivadores de tabaco más eminentes de la isla de Cuba. Esta es una casa de curar tabaco. El tabaco se recoge verde en el campo, se ensarta en unos hilos y se ponen en unas varas de madera que se llaman cujes,
y se ponen dentro de estas casas durante cierto tiempo para que se sequen, pero no se secan completamente, se secan parcialmente y es fácil moldearlo. Como ustedes pueden ver aquí, hay un cubano que está haciendo un tabaco manualmente. Hay máquinas de hacer tabaco, pero nunca tendrán la calidad, según los fumadores, del que hacen a mano. Hoy en día se consumen mucho más cigarrillos que puros en todo el mundo. Hay un error gravísimo que dice que el tabaco hace menos daño que el cigarro. Eso es un error. En cada tabaco hay de 2 a 3 cajetillas de 20 cigarrillos cada una. Es decir, que cuando uno se fuma un puro, se está fumando 40 a 60 cigarrillos. Esta es la entrada al puerto de La Habana. Poner algo que endulce esto, porque si no, todo feo. Pues. Diseminación del tabaco. De aquí, de la isla de Cuba y de las Antillas, el tabaco se extendió hacia América del Sur, hacia Europa, hacia Norteamérica, hasta Asia. El único lugar donde, los únicos lugares donde no se fuma es en algunas ciudades santas islámicas que al que agarren fumando lo asesinan. Otra parte de la historia del tabaco es que en la Primera Guerra Mundial prácticamente el hábito de fumar era muy bajo, casi desconocido. Pero algunos que fumaban querían seguir haciéndolo, pero con la guerra de posiciones, que era la que había, guerra de trincheras, se les mojaba todo el tabaco y no podían fumar. Y entonces viene la industrialización de los cigarrillos. Se hacen máquinas para hacer cigarrillos y estos se meten en papel celofán y entonces resultan impermeables. Por supuesto que cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, hay un excedente de producción de cigarrillos y se dirige la propaganda del hábito de fumar a las mujeres. En esa época, una mujer que fumaba en público era tildada poco menos que prostituta. Así era el daño que, perdón, daño no, así era la significación que tenía el hábito de fumar en las mujeres. Durante la Segunda Guerra Mundial, pues por supuesto que todos los hombres o la mayoría de los hombres que trabajan en las industrias en Estados Unidos y en casi todos los países van al frente a combatir. ¿Y quiénes ocupan sus lugares? Pues las mujeres. Estas mujeres se ponen en contacto con algunos hombres que ya fumaban desde la Primera Guerra Mundial, que ya eran viejos y por eso es que estaban en esta industria y adquieren el hábito de fumar. Las ganancias de la industria del tabaco, para que tengan una idea, es de 6.400 millones de pesos al año, lo cual no es una cifra despreciable. En estos momentos hay un verdadero equilibrio, no hay aumento grande de consumo, porque muchas personas inteligentes se han dado cuenta del daño que provoca el hábito de fumar. En la historia se dice que John Hill en 1761 en Inglaterra reportó la asociación de cáncer de la nariz con la aspiración nasal de tabaco. Aquí en la mano, no sé si se ve, hay una parte entre el dedo grueso y el índice que le llaman la tabaquera anatómica, es esta parte. Ahí se ponían rapé, polvo de tabaco y lo aspiraban y tenía el mismo efecto que fumar, pero bueno, también de dar cáncer en la nariz. Pero en 1938 dijo que las personas que fuman tienen menos expectativa de vida que los que no fuman. Eso lo sabe todo el mundo ahora. Ochsner y DeBakey son, porque no pasan de moda, Ochsner y DeBakey eran dos famosísimos cirujanos norteamericanos que en 1939 allá en Estados Unidos reportaron la asociación entre hábito de fumar y cáncer del pulmón. Junto a Harkin y Overholt se enfrentaron a los 2/3 de médicos norteamericanos que todos fumaban. Dolly Hill en 1950 en el Reino Unido y Hammond y Horn
en Estados Unidos hicieron que los médicos se preocuparan por el problema de la explosión del hábito de fumar. Junto con la explosión del hábito de fumar, ha habido una verdadera explosión de la aparición de cáncer. En 1964, el cirujano general equivalente norteamericano del secretario de Salud Pública de aquí de México o del ministro de Salud Pública de Cuba concluyó: el uso de cigarrillos es la principal causa de cáncer del pulmón, laríngeo, laríngeo y oral, es decir, de pulmón, de la laringe y de la cavidad oral. Esto es el Valle de Viñales. Y eso que ven ahí atrás, eso es un cultivo de tabaco. Muchas personas piensan que fumar nada más que da cáncer de pulmón. Error serio. Es verdad que da el 85% del cáncer de pulmón. Y pongo aquí un asterisco porque hay otras causas de cáncer de pulmón. Por ejemplo, en los años 60, en plena Guerra Fría, los norteamericanos y los soviéticos no querían que descubrieran el lugar donde tenían escondido las armas nucleares y hacían unos huecos y ahí ponían a sus cohetes. Por supuesto que no podían estar entrando y saliendo por ahí porque se descubrían. Y eran súper cerrados, eso no salía ni entraba aire ahí, sino por lugares muy remotos. Bueno, ahí se acumulaba un gas que se llama radón. El radón, en concentraciones un poquitito elevadas, es capaz de provocar cáncer del pulmón también. Hay otra causa de cáncer que no es del tejido noble del pulmón, sino de la pleura, que está ocasionado por el asbestos. El asbesto es con lo que se producen las tejas acanaladas, algunos tinacos y algunas piezas. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial se aislaban los conductos de calor de los barcos que producían prácticamente uno cada 24 horas, los Liberty, y eso era con asbesto. Bueno, pues muchos de los que trabajaron ahí 30 a 40 años después tenían un mesotelioma del pulmón y fallecían de eso. También el cáncer laríngeo, el cáncer de la cavidad oral. Y cuando digo cáncer de la cavidad oral, hablo de la lengua y las encías. El cáncer esofágico, el cáncer de la vejiga, el cáncer de los riñones. Del lado derecho estoy poniendo el porcentaje que se atribuye al hábito de fumar. El cáncer de páncreas, el cáncer de mama, ovárico y cervicuterino es el doble en las fumadoras que en las personas, las mujeres que no fuman. En las leucemias es hasta ahora el único factor de riesgo conocido de adquirir una leucemia. Pero además de esto, el hábito de fumar provoca enfermedades vasculocerebrales, infarto cerebral, hemorragias cerebrales, enfermedad coronariana, infarto agudo del miocardio, dolores anginosos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la EPOC, que hace de una persona normal un verdadero baldado pulmonar, intolerancia a la glucosa, o sea, prediabetes. Estas 4 cosas matan más personas que el mismísimo cáncer. Porque las enfermedades coronarianas matan más personas que el cáncer en casi todos los países. Por su parte, Eric Antonio Ochoa, director de la Fundación Interamericana del Corazón, dice que hoy en día se destinan 75.000 millones de pesos para tratar todas las enfermedades relacionadas con el tabaquismo, frente a los 35 millones de pesos que se recaudan como impuestos. Entonces hay 40.000 millones de pesos que quedamos en déficit por el hábito de fumar.
Se ha aumentado el precio de la cajetilla de cigarro, ya vale cerca de 42 pesos, quizá yo esté equivocado, no fumo no sé cuánto es el precio en este momento, pero esto sigue siendo un problema de salud grave. En ese humito que suelta el cigarrillo, el tabaco, hay una fracción sólida, una básica, es decir, básica, neutral, ácida y residuo. Dentro de la básica está la nitrosamina, poderoso agente oncogénico. Y está, véanlo en rojo, la nicotina. La nicotina no da cáncer. Está probado que no da cáncer, pero da algo que es muy grave, da adicción. Y cuando las personas se hacen adictas a la nicotina, es igual que si fueran adictas a la cocaína. Matan por fumar. Llegan a cometer actos delictivos por fumar. La fracción neutral es el benzopireno, el benzoantraceno, la fracción ácida, catecol, níquel, y en los residuos está el níquel, el cadmio, polonio 210 y el arsénico. Este polonio 210, yo no sé si ustedes se recuerdan de hace unos años atrás, un líder de los palestinos que se llamaba Yasser Arafat, pues todo el mundo piensa que fue asesinado por una dosis que le dieron de polonio 210. Y un agente doble, un espía ruso que se fue y empezó a servir a los intereses de Inglaterra, lo agarraron en Inglaterra y también le dieron un poco de polonio 210 y lo mandaron para el otro barrio. En las sustancias de la fracción gaseosa está la hidracina y el cloruro de vinilo. El humo del cigarrillo tiene 6.500 sustancias. La mayoría son carcinógenos, es decir, dan cáncer. Mutágenos provocan cambios en el DNA de las personas, y los cocarcinógenos, que ayudan a los carcinógenos a hacer su función de convertir una célula sana en una célula cancerosa. Aquí hay una lista que el que la quiera yo se la mando con mucho gusto, pero no me voy a detener a estar diciendo cada uno de estos nombres, que vaya hasta digo una mala palabra. Profesiones que incrementan el riesgo de contraer un cáncer. Los mineros, sobre todo los que trabajan con pechblenda. La pechblenda es un mineral de que se extrae sustancias radioactivas como el uranio. Obreros de la fábrica de tinturas. La fábrica de tinturas tienen las anilinas que hay en las fábricas de tinturas, pues provocan cáncer. Los obreros expuestos al sol. El sol tiene rayos ultravioletas A, B y C que son capaces de provocar mutaciones en el genoma de la piel y provocar cáncer. Los trabajadores con asbesto, ya habíamos dicho algo de esto. Trabajo con fuentes radioactivas, si no están bien protegidos, pues le puede dar. Y también los que trabajan con rayos X, que es una fuente también de partículas. Radiación X es una radiación de partículas. Y otras más que hay que también son de gran riesgo. ¿Cuál es el blanco de los carcinógenos del tabaco? Pues miren, existe una teoría que se llama de soil and set. Soil, suelo, set, semilla. Los carcinógenos del tabaco pueden anidar en los pulmones, la cavidad oral, la laringe y faringe, esófago y estómago, páncreas, cuello uterino, mamas, próstata, médula ósea y el tejido hemopoyético. Todos estos lugares puede ir el humo del cigarrillo a provocar un cáncer. ¿Por qué se comienza a fumar? En primer lugar, a los padres que me están oyendo, por imitar a los padres.
Esto está visto y comprobado. Por imitar a maestros, líderes políticos, artistas, figuras públicas, médicos. Aquí me voy a detener. Tuve un gran amigo, porque ya falleció, cardiólogo, por lo demás un eminente cardiólogo, que en la consulta fumaba. Imagínese usted cómo le va a decir a alguien que no fume cuando él está con un cigarrillo echando humo en su misma consulta. Era totalmente ilógico y por supuesto que la gente no le hacía caso de que no fumaran, seguían fumando. También se comienza a fumar para darse una personalidad que se desea fingir. Una muchachita de 14, 15 años y quiere hacerse la que ella es bárbara, ella es ya adulta, ella hace lo que le da la gana, no y a su familia, y está en la escuela, en cualquier lado, pues fumando para decir, mandar el mensaje, yo hago lo que quiero, no lo que me dice. Con ese mensaje, bueno, pues da ese mensaje, pero por otro lado está deteriorando su salud y a lo mejor en pocos años no tiene que fingir nada, va a morir de un cáncer. Para no ser menos en un grupo, toda la gente de un grupito de amigos de la escuela fuma, menos uno. Y entonces, vaya, fuma, compadre, toma un cigarrito, qué sé yo, y lo embullan hasta que es incapaz de resistir los embates de sus compañeros y empieza a fumar. Para experimentar algo novedoso, hay gente que quiere ver qué cosa es eso de fumar y empieza a fumar. Hay propaganda al hábito de fumar. Aquí están algunos de los 4 jinetes Marlboro. Los 4 murieron de cáncer de pulmón. Ustedes quizás no lo saben. Pero los 4 murieron. Y este último, en su lecho de muerte, hizo unas declaraciones diciéndole, no me hagan caso, soy un idiota, fumé hasta por los codos para hacerle propaganda a algo que me está matando en este momento. Imagínense ustedes, qué triste eso. También hay propaganda indirecta en los medios masivos de comunicación, en el cine. Está prohibido en la actualidad hacerle propaganda directa al hábito de fumar, pero si el artista principal sale fumando y es el bueno, y es el que no se muere, y el que tiene la muchacha más bonita, pues todo el mundo va a tratar de imitarlo, incluyendo su hábito de fumar. En una conferencia que yo di anterior de esta, hay uno de los efectos del hábito de fumar que no mata, pero que a las mujeres no les gusta, que son las arrugas. Y tenía 2 fotografías, una de Bette Davis, una mujer que era cuando joven preciosa, pero que fumaba hasta por los codos. Como dicen aquí en México, era un chacuaco. A los 65 años tenía más arrugas que los perritos, eso que parece que le sobra el pellejo. Tenía arrugas hasta para hacer dulce. Otra artista preciosa también, norteamericana, Elizabeth Taylor, nunca fumó. Tenía 80 años, todavía su cutis era lisito, bonita, se mantenía. Las 2/3 partes del humo de un cigarrillo no van a los pulmones de quien lo consume, van al aire a contaminarlo y convertir a todo el que esté alrededor de esa persona en fumador pasivo. Los fumadores pasivos, los esposos que fuman y la esposa no fuma, los esposos y la esposa que fuman y los hijos que no fuman, lo están condenando a leucemias, linfomas, cánceres de mama y otros. Hijos de padres fumadores tienen 6 veces más infecciones respiratorias que los que no fuman. La gestante que fuma hace de su hijo un futuro adicto al tabaco y un futuro neumópata crónico. Es una asesina, la madre gestante que fuma. No los condene a fumar, ellos no tienen tu vicio. Por eso, en ningún lugar, ni en oficina, ni en escuela, ni en restaurante, se debe ni se puede fumar. Les enseño esta foto
yo soy profesor de cirugía y tuve oportunidad de operar muchísimos tumores en pulmón y muchísimas veces tuve que abordar la cavidad torácica. El pulmón de un no fumador es así, rosadito, bonito, se ve muy agradable. Este es de uno que fuma mediamente, pero el que fuma obstinadamente, eso que se fuma en una cajetilla diaria, los pulmones son estos, son 2 pedazos de carbón lo que tienen colgando dentro de su cavidad torácica. Esto solo debía hacer que mucha de la gente que fuma dejara de fumar. ¿Qué factores de riesgo hay en el fumador? En primer lugar, número de años fumando. Mientras más temprano se inicia en el hábito de fumar, menos maduro está su genoma y más frágil a la posibilidad de adquirir un cáncer. El número de cigarrillos al día. Más cigarrillos, más posibilidades. La longitud de cada cigarrillo. Yo me acuerdo que los rusos tenían unos cigarros que la mitad eran el filtro y un pedacito nada más que era de tabaco. Eso no le quitaba el cáncer, pero por lo menos parece que dañaba menos que estos que hay por estos lares que son completitos prácticamente de tabaco. La profundidad de la aspiración de cada uno de las fumadas. Mientras más profundo, más lejos lo lleva hacia los pulmones y por supuesto que más daño va a hacer. Aquí abajo pongo el engaño de los soft, mild, slim, rubios, light y ultra light. Todos estos cigarrillos se inventaron con el objetivo de disminuir, igual que ponerle filtro, disminuir la cantidad de nicotina que pasaba a los pulmones. Yo dije antes que la nicotina no hacía nada, que nada más que daba adicción, que es muchísimo. Pero todos estos soft, mild, slim, rubio, etcétera, lo que hacen es dar una menor cantidad de nicotina en cada cigarrillo. ¿Y qué pasa? Pues un efecto adverso. Pues si con un cigarrillo saciaba su necesidad de nicotina antes, ahora tiene que fumarse 3 de los soft, mild y todas esas cosas para saciar la necesidad de nicotina, los niveles de nicotina en sangre. Por lo tanto, va a introducir 3 veces más de las 6.500 sustancias cancerígenas que da el tabaco. Es decir, en vez de ayudar, lo que hace es perjudicar. ¿Cuáles son las razones por las que se debe dejar de fumar? Primero que todo, los síntomas asociados al hábito de fumar. ¿Cuáles son los síntomas asociados al hábito de fumar? Lo vamos a decir ahorita. Enfermedades asociadas al hábito de fumar en parientes y amigos. Condiciones sociopsicológicas, presión por parte de amigos, familia y colegas. Para hacer un ejemplo. Librarse o liberarse de la dependencia del hábito de fumar. Hay quien si no fuma, da brinco. Hay personas que se salen de una conferencia, se salen de cualquier reunión de importancia con tal de ir afuera y fumarse un cigarrillo. Para quitarse un hábito sucio, hay quien considera el hábito de fumar un hábito sucio. Y yo me recuerdo, me viene de muy cerca, que entrar a un servicio sanitario, encontrarme una colilla tirada dentro del servicio sanitario, eso me disgustaba a mí, pero de mala manera. El hábito de fumar no solo daña su salud, puede dañar también su bolsillo. Personas que fuman 1 o 2 cajetillas de cigarro al día son 80 pesos. Que si los convierte en tortillas, son unos cuantos kilos de tortillas. Si lo convierte en huevos, ahora no porque están muy caros los huevos, pero antes le daba para comprar unos cuantos huevos. De alimentar a su familia y no alimentar las desgracias en su salud.
¿Cuáles son los síntomas asociados al hábito de fumar? La tos. Hay quien fuma, tose y dice, no, yo no la absorbo, a mí no me hace nada. Y se pasa tosiendo el santo día, pero tos que uno ve que es una tos bronquial, falta de aire, disnea, irritación de la garganta, infecciones respiratorias, más frecuentes en los que fuman que los que no fuman. Síntomas de úlcera péptica y gastritis, esofagitis, claudicación y circulación deficitaria. Esto de claudicación quiere decir que usted va caminando y le entran dolores en las piernas que lo obligan a pararse. Dolores anginosos son dolores en el tórax que simulan el inicio de un infarto agudo del miocardio. Insomnio. Mi pobre madre, le hago este cuento porque es muy ilustrativo, comenzó a fumar a los 6 años de edad. Mi abuelito, que era cultivador de tabaco, no tenía quien lo ayudara en el campo y se la llevaba a ella. Y para que no agarrara frío en los pulmones, le hacía tabaquitos y ella desde los 6 años fumó. Murió de un cáncer de cuello uterino. Y por las noches yo tenía que buscar fenobarbital, no sé cuántas cosas para que pudiera dormir porque no dormía. Enfermedades de dientes y encías. Muchos de los fumadores pierden la dentadura. Obstáculos para dejar de fumar. Porque alguna gente dice, no, yo no quiero dejar de fumar por miedo a que en vez de fumar cigarrillos o tabaco, empiece a fumar marihuana o consumir cocaína. Aumentar de peso. Esta es la cuestión más tonta que hay. Lo más que usted puede subir de peso cuando deja de fumar son 5 kilogramos. Y 5 kilogramos con una dieta mínima y un poquito de ejercicio lo revierte. Si tiene, el hombre quiere dejar de fumar y la mujer fuma o viceversa, el hombre fuma y la mujer no fuma y quiere dejar de fumar, esto es dificilísimo. ¿Por qué? Porque el humito, todas las cosas, los ceniceros, todo eso le recuerda el hábito de fumar y nosotros somos en definitiva simios. Hacemos lo mismo unos que otros. El estrés. Dicen que fumar quita el estrés, nada más alejado de la realidad. Entre las sustancias químicas que tiene el tabaco hay muchas que son excitantes, ninguna deprime el sistema nervioso central. Por lo tanto, esto que calme el estrés es una soberana tontería. Calme el estrés, ¿por qué? Porque como decía antes, somos animales de costumbre. Sacar la cajetilla, sacar el cigarrillo, como algunos amigos yo tenía, le daban golpecitos de un lado, golpecitos del otro, sacar la fosforera o, ¿cómo le llaman aquí? No me acuerdo ahora cómo se llama, lo que uno lo raya y sale de la cadena. Eso. Era un verdadero show hacer todo eso y por supuesto que esto le quitaba un poco el estrés. Están los síntomas de retirada del hábito de fumar. Cuando se deja de fumar, si se deja de fumar bruscamente, que es como único se puede dejar de fumar, hay síntomas de retirada del hábito de fumar, como son las ansias locas de fumar, la desorientación mental, irritabilidad. Se pone la gente que si uno lo toca y le dice lindo, lo quiere morder. La habilidad emocional, lo mismo, se enojan, que se ríen, que la habilidad emocional para un lado o para el otro. Dificultad de concentrarse en sus tareas, insomnio y somnolencia diurna. Cambian quizá un poco el ritmo de sueño, vigilia. Mareos y estreñimiento. Existen ayudas que dan dosis decrecientes de nicotina en chicles, parches, la clonidina, también la acupuntura, la hipnosis y el yoga pueden ayudar muchísimo. Sugerencia a los que desean evitar de reiniciar el hábito de fumar.
evite a los fumadores. Si usted sabe que en tal lugar hay 2 o 3 fumadores, ni vaya por ahí, no se busque problemas. Si no lo puede evitar, digan, no fumen cerca de mí, estoy tratando de dejar el cigarro, a ver si se conmueven y lo dejan tranquilo a la persona que quiere dejar de fumar. Regálele encendedor, eso es lo que quería decir ahorita. Cenicero, cigarro, etcétera. Bote todo eso de la casa, porque cada vez que vea algo eso va a ser una espina irritativa para que usted intente de nuevo reiniciar. No acuda a los sitios donde antes compraba cigarros, porque los va a tratar de comprar, va a tener esa tensión de lo compro, no lo compro, lo compro, no lo compro, y puede ser que falle. No tome bebidas alcohólicas. La mayoría de los que toman bebidas alcohólicas unen a la ingestión de bebidas alcohólicas el hábito de fumar. Y voy a hacer un paréntesis pequeño aquí. Hace 20 años atrás se decía que el alcohol solo no daba cáncer. Hoy se sabe que sí, también lo da. Pero cuando se une al hábito de fumar, el alcohol se convierte en el más poderoso de los cocarcinógenos. Por lo tanto, unir el hábito de fumar a la ingestión de bebida alcohólica es un verdadero suicidio. Haga ejercicio físico frecuente. Cuando usted se oxigena, mire, cuando las personas fuman, una de las cosas es que toman más aire que el que necesitan, con la inspiración a través del humo. Aspiran más aire y tiene oxígeno. Utilice estrategias tales como ejercicio de relajación. Respire profundo. Cuando usted respira profundo, ese oxígeno extra que daba el hábito de fumar lo va a adquirir sin necesidad de fumar. Distraiga su atención en otra dirección. Tenía un amigo que dejó de fumar, pero empezó a comer caramelo, se puso obeso, cara, comiendo caramelo y caramelo y caramelo. No es tanto, no hay que distraerse la atención en otra dirección tan intensamente. Planee frecuentemente cómo mantenerse sin fumar. Pídale la ayuda a su médico lo puede ayudar. Ayude a otro a dejar de fumar. Esto es importante porque si usted se compromete con otro a ayudarlo a dejar de fumar, usted no va a fumar y dejarlo embarcado. Pero sobre todas las cosas, nunca diga, voy a fumarme uno nada más. ¿Y qué hace eso? Recae en el hábito de fumar. Si usted deja de fumar hoy, entre 7 y 10 años, tendrá al menos un 80% menos de posibilidades de tener un cáncer asociado a este mal hábito. Es decir, le va a dar chance a los pulmones que se recuperen, a su genoma que se recupere y puede tener estas mismas posibilidades. Esto es lo que pasa cuando usted deja de fumar. En 20 minutos la presión arterial y la frecuencia cardíaca se normalizan. En 8 horas hay una mejor oxigenación pulmonar. En 48 horas se normalizan los sentidos del gusto y el olfato, que es una de las cosas que se pueden perder con el hábito de fumar. En 72 horas se normaliza la función respiratoria. En 6 meses se reducen catarros, resfríos y bronquitis. En un año se reduce hasta la mitad el riesgo de infarto. En 4 años de padecer enfermedades del corazón se iguala con el de los que no fuman. Y en 10 años el riesgo de padecer cáncer de pulmón se iguala con el de los no fumadores. Vean ustedes que esto es ganancia absoluta, dejar de fumar ya. Lo económico. Sabiendo que una buena parte de los recursos dedicados a la salud se dedican a este tipo de enfermedades que se puede prevenir, sería útil evitarlas y dedicar dichos recursos a otras esferas importantes como saneamiento ambiental, agua potable, eliminación de basura, educación, etcétera, en vez de gastarla en gente que se está echando a perder su vida, echándosela a perder a otra gente que están cerca de él, y dedicar ese dinero, esos 40,000 pesos que faltan por mes, 40,000 millones que faltan por mes para curar a los que tienen enfermedad cancerosa, dárselo a estas cuestiones de saneamiento ambiental, agua potable y eso, que son cosas que son útiles para todo el mundo.
México ocupa el sexto lugar a nivel mundial por el número de fumadores y el segundo por fumadoras. Según el experto de la Organización Panamericana de la Salud, es el país de América Latina más ineficaz por su combate al hábito de fumar. Miren ustedes, uno más ineficaz en este sentido. El caso de México es que presentó las condiciones de tabaquismo en Latinoamérica en los datos de support. En nuestro país actualmente hay 16 millones de fumadores y 48 millones de personas son fumadores pasivos. Jorge Sainz, especialista en farmacología de Pfizer, explicó en la encuesta que salió a la luz la percepción de que tienen los mexicanos entre relación entre salud y dejar de fumar. Mucha gente no cree en esto, pero desgraciadamente cuando empiezan a querer es cuando ya no hay remedio. Solo el 21% de los fumadores se han intentado dejar el cigarro. Lo hizo por preocupaciones de salud, a diferencia del resto de la región, donde fue el motivo de más de la mitad de los encuestados. Nuestra región fue la menos motivada a dejar de fumar por el impacto del tabaquismo en la salud de otras personas, a diferencia del 48% en fumadores de Canadá y Estados Unidos. Solamente el 6% de los mexicanos encuestados dicen que su médico habla de tabaquismo como una condición médica y no como una cuestión de estilo de vida, en comparación con más de un tercio de los encuestados en otra región. Yo creo que los médicos tenemos que tomar conciencia de esto y hablarle de esto, sobre todo a los jóvenes que se están iniciando en el hábito de fumar, para que lo dejen de inmediato y tengan todo ese abanico de posibilidades que vimos ahorita, que ya en 10 años no van a tener el riesgo de tener un cáncer o disminuirlo al menos. Tenemos esa responsabilidad y yo creo que tenemos que cumplirla. Aquí en este momento habían 128 millones de mexicanos. Yo creo que ahora hay más. De los 128 millones de mexicanos, fuman unos 19 millones, o sea, el 24.3%, y casi el triple son fumadores pasivos. Si con los esfuerzos mancomunados del gobierno, Secretaría de Salud, medios informativos, de usted, etcétera, se logra que un 20% de los fumadores abandonen el vicio, anualmente se rescatarían más de 3.8 millones de compatriotas de las garras de la muerte. Si ven, 3.8 es mucho más que todos los muertos en el temblor de tierra de Turquía y Siria. Bastante, muchísimo más. Yo creo que de todos los muertos, de todas las catástrofes que han habido en este año, que ya son unas cuantas. Y yo creo que eso, de rescatar a 3.8 millones de personas de las garras de la muerte, eso vale la pena. Muchas gracias. Y ahora les cedo la palabra a ustedes para que me hagan las preguntas que ustedes entiendan pertinentes para yo, en la medida de mis humildes posibilidades, respondérselas.